Bueno, ya son las 10 en punto. ¿Les parece si comenzamos con la presentación de este Logistics Talk? Y bueno, en lo que presentamos, también damos paso a que se sigan incorporando más participantes. Y bueno, comienzo con las presentaciones de nuestros panelistas. Bienvenidos a todos los que se están conectando. El día de hoy, bueno, en este webinar que vamos a tener en compañía de Palazuelos Hermanos, vamos a abordar el tema de la agente aduanal, la clave del comercio exterior y logística. Y bueno, primero que nada, recalcar que nos da mucho gusto tener como invitado a Benjamín González. Él forma parte de Palazuelos Hermanos y pues estamos muy contentos de tenerlo aquí acompañándonos el día de hoy en esta lo que esperemos que sea una plática muy fructífera y que todos aprendan un poco más sobre la figura y el papel de la agente aduanal en México. Voy a presentar a Benjamín. Él es licenciado en Administración de Empresas, cuenta con una maestría en Logística y Comercio Internacional, ha sido director comercial y director de calidad en Palazuelos Hermanos. Actualmente se desempeña como director administrativo. Y bueno, él también ha sido docente de las carreras de administración, mercadotecnia, contabilidad, por lo que cuenta con una amplia experiencia y trayectoria en el ramo comercial. Bienvenido nuevamente, Benjamín. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Laura. Gracias a ustedes. Y bueno, nuestro segundo panelista, que forma parte del equipo de Club de Carga, él es Adrián Guzmán, es nuestro director logístico, él es licenciado en Relaciones Internacionales y cuenta también con una maestría en Administración de Negocios. Ha sido profesor de la UNAM, es actualmente asesor en Comercio Exterior y Logística y cuenta con experiencia en el agenciamiento de carga, auditoría logística y consultoría en operatividad de comercio exterior. Bienvenido, Adrián, muchas gracias. Y bueno, sin nada más que agregar de mi parte, les cedo la palabra, también recordándoles que al final de la presentación de Benjamín y Adrián, pues vamos a tener una breve sesión de preguntas y respuestas de unos 10-15 minutos. Entonces, pues a nuestros espectadores les recordamos que pueden ir dejándolas en el chat, en la sección de preguntas y respuestas, y ya al final pues serán respondidas por nuestros panelistas. Entonces, ahora sí, les cedo la palabra. Muchas gracias, Laura. Y pues como bien lo mencionaba, hoy tenemos un invitado de lujo, Benjamín. Él es parte del equipo de Palazuelos Hermanos, un agente aduanal y operador logístico muy importante en esta industria. Y pues qué mejor tener a este invitado para que nos hable de la agente aduanal, la clave de comercio exterior y logística, que así está intitulado este Logistics Talk de Club de Carga. Y la finalidad de esto, pues, es conocer el papel, el rol que tiene la agente aduanal en México, las principales funciones y sus alcances en la operación diaria de las actividades de comercio exterior y identificar cómo se relaciona este agente aduanal con otros actores de la cadena logística, que si bien es el agente aduanal, también hay otros que ayudan a esta operatividad diaria, así como los nuevos retos, los nuevos cambios que se ha enfrentado el agente aduanal hoy en México, pues no nada más en esta crisis pandémica, sino también en otros escenarios a través de nuevas políticas, de nuevas estrategias, pues para el funcionamiento de una cadena eficiente. Muchísimo gusto, Benjamín, tenerte aquí en este Logistics Talk en conjunto con Club de Carga, y pues es un honor presentarte, que ya lo hizo muy bien esta Laura, y no sé si tú quieras decirnos algo. Claro que sí. Gracias, Adrián, por la presentación. Gracias, Laura. La invitación, la verdad es que la recibimos con mucho agrado. Para nosotros también es muy importante poder convivir y compartir algo de las vivencias que tenemos día con día como agencia aduanal, y que al final del día, como tú muy bien lo mencionaste, independientemente de la pandemia, hemos tenido otros retos que enfrentar, como cambios en la ley aduanera, regulaciones, restricciones arancelarias, no arancelarias, la estructura de la misma aduana en todo nuestro país. Y pues bueno, que lo vamos a ir platicando, si nos permiten, más adelante. Preparamos una pequeña presentación para poder ir guiando a todos los que nos acompañan, y precisamente arrancamos con la parte de entender qué es una agencia aduanal o quién es el agente aduanal, ¿no? Yo creo que desde ahí es el punto de partida y la importancia en cuestión a las funciones o actividades que lleva a cabo un agente aduanal. Para esto, pues bueno,
me gustaría detallar cuáles son las diferencias entre una agencia aduanal y un agente aduanal o un apoderado aduanal. Bueno, la agencia aduanal como tal es una persona moral, la cual está constituida como una SA, una SC, etcétera, en la cual puede llegar o tener la autorización de explotación de una, dos o varias patentes de diferentes agentes aduanales como personas físicas. El agente aduanal es la persona física que tiene autorización por parte del SAT para llevar a cabo las actividades de comercio exterior. Es tal cual, el agente aduanal es una persona que tiene una patente emitida por el SAT y esa es la que puede explotar hasta en 4 aduanas de nuestro país, ¿no? Con una aduana de adscripción, que es la aduana, digamos, base, y 3 más que él puede determinar, definir, seleccionar a su gusto. Por otro lado, en el 2018 hubo una modificación a la ley aduanera en el artículo 167D, en donde se crea la figura de agencia aduanal. ¿Y qué cambio hubo radical en este sentido? Bueno, anteriormente los agentes aduanales contaban con lo que eran sustitutos. ¿Para qué? Para que precisamente en caso de que el agente aduanal deseara retirarse o existiera alguna situación que no le permitiera continuar desempeñando sus actividades, pues el sustituto prácticamente entraba el backup, ¿no? Se hacía la sustitución de ese agente aduanal y el sustituto continuaba con la explotación de la patente, con una diferente patente, ¿no? En esa figura de la nueva modificación de agencia aduanal, ya no se requiere la figura del sustituto. Ahora, a través de los mandatarios que puede tener el agente aduanal, hay una continuidad del negocio. Es decir, además de que le permite al agente aduanal ampliar su espectro de negocio, es decir, ya no nada se podrían considerar 4 aduanas en esta modificación. Si yo me constituyo como una agencia aduanal, yo puedo explotar prácticamente las aduanas que yo quiera y tener los mandatarios correspondientes en cada una de las aduanas para llevar a cabo mis actividades. También, dentro de la ley aduanera, hay una figura que es poco conocida, pero que algunas, sobre todo empresas o transnacionales o empresas muy grandes, llegan a manejar, que es la figura del apoderado legal, y esto está contemplado en el artículo 168 de la ley aduanera, y es precisamente digamos, una equivalencia de un agente aduanal, pero dentro de una empresa. ¿Y para qué sirve esto? Bueno, el apoderado legal viene fungiendo o tiene la capacidad de fungir como una agencia, o más bien como un agente aduanal, pero perteneciendo a una empresa privada. Es decir, yo como Patito SADCB tengo a mi apoderado aduanal y a través de él yo puedo llevar a cabo, yo como empresa Patito SA, mis actividades de comercio exterior, importaciones, exportaciones, y sin que tenga que intervenir la figura de un tercero, es decir, en este caso, un agente aduanal, ¿no? Entonces, es bastante interesante. Hay algunas situaciones que tendríamos que considerar que lleva a cabo el agente aduanal y que son parte del riesgo de ser un agente aduanal o en determinado momento un apoderado aduanal, en el sentido de que somos obligados solidarios. Somos obligados solidarios tanto con los clientes como con las autoridades. ¿A qué me refiero que somos obligados? Bueno, yo al ser o ejercer una actividad de agente aduanal, yo tengo que ver que mi importador o mi exportador cumplan con las normas, con las regulaciones de nuestro país para ya sea la salida o el ingreso de las mercancías. Y asimismo, que este importador, este exportador cumpla con el pago de sus contribuciones. Esa es una de las grandes importancias que conlleva el agente aduanal hacia con la autoridad. Y por el otro lado, con los clientes o con los importadores o exportadores, pues cuidar su mercancía, hacer que lleguen en las mejores condiciones, al menor costo, etcétera, ¿no? Entonces,
es como ese intermediario que tiene que estar viendo para todos lados, ¿no? Que no se me vaya un detalle porque al final puedo causar algún problema en alguno, inclusive para mí como agente aduanal, ¿no? Me puedo hacer acreedor a un procedimiento en materia en materia aduanera, el famoso, un proceso administrativo en materia aduanera, El el famoso famoso PAMA. PAMA, exacto, ¿no? Que esta PAMA, pues al final del día hay algunas infracciones que me pueden llegar a cancelar mi patente y por ende, pues se me acaba el negocio, ¿no? Y completamente de acuerdo, y perdón que te interrumpa, estamos Sí, justo sí. entonces en este dilema, ¿no? De las responsabilidades que el agente aduanal tiene hacia con su cliente, digamos, un importador, un exportador, la veracidad y exactitud de la información obtenida, también en tiempo y forma, el régimen aduanero de las mercancías e inclusive hasta una correcta clasificación arancelaria. Si eso es piel, si es plástico, si es metal, si es madera, y pues sobre todo ustedes que autentifiquen que esta información sea la correcta, que cumpla sus obligaciones en materia de regulación y restricciones no arancelaria y también en tema de impuestos, ¿no? Para que obviamente tanto el agente aduanal como el importador, el exportador, pues cumplan con estas disposiciones y todo esté en tiempo y forma y justo evitar estos atrasos o estos pagos extraordinarios que luego sorprenden. Así es, ¿no? Y que al final del día, si es una importación, pues obviamente el importador le está trayendo mercancía del extranjero por obtener un mayor beneficio, ¿no? Si tú llegas a generar extra costos, pues ya ese beneficio se va a mermar, ¿no? Entonces, pues ya al final al importador puede resultarle no negociable, ¿no? No ser un buen negocio, ¿no? Al haber importado cierta mercancía, ¿no? Claro. Así es. Algo que también nos gusta resaltar, por ejemplo, es qué podemos encontrar en algunas agencias aduanales o en la mayoría. Bueno, algo que es bien importante, hay agencias aduanales que se especializan en ciertos sectores, ¿no? Entonces hay veces que buscamos un agente aduanal, oye, ¿sabes qué? Voy a traer un vehículo, híjole, es que yo no manejo vehículos. Oye, es que voy a traer ropa, híjole, yo no manejo ropa. Oye, voy a traer medicamentos, híjole, yo no manejo medicamentos, ¿no? Hay agencias que están muy especializadas en ciertos sectores y es válido, ¿no? Porque al final del día también es parte del know-how, del conocimiento de su mercado, del conocimiento de sus clientes, y que a lo mejor ellos ya tienen muy medido ese riesgo, ¿no? Hay agentes aduanales, como en el caso de nosotros, que prácticamente manejamos todo, ¿no? No tenemos ningún tipo de restricción. Mi agente aduanal, que es Cecilia Palazuelos, es muy entrona en ese sentido, y está bien, ¿no? Al final, cada agente aduanal sabe hasta qué riesgo puede llegar a tomar, y es muy válido, ¿no? Entonces, hay que ir buscando opciones. Hay a lo mejor agentes aduanales que precisamente por esa especialización, pues me puede convenir que maneje mi mercancía, ¿no? Exacto. Ahí lo comentábamos. Hay algunos, ojo, esto sí es bien súper importante porque también en el mercado podemos encontrar personas o empresas que no son el agente aduanal directo. ¿Y qué me puede llevar esto? Bueno, hay personas, existen desafortunadamente en el mercado que rentan una patente. ¿Y qué riesgo me puede llegar a generar? Bueno, pues que obviamente al no ser ellos personalmente el agente aduanal, pues a lo mejor puede faltarle la experiencia o el expertise o en cuestión, algo que es muy importante dentro de la actividad del agente aduanal y que lo mencionaste muy bien hace un momento, Adrián, es la asignación de la clasificación de las mercancías. Si yo como agente aduanal clasifico mal, puedo causar un deterioro económico al importador o al exportador y obviamente para mí como agente, ¿no? Entonces, en este mismo orden de ideas, sí tenemos que tratar de asegurar que la agencia aduanal que nosotros estamos contratando sean agentes que formen parte de la sociedad, no sea un tercero, un Juan Pérez y la empresa se llama Agencia Guzmán, ¿no? Entonces, pues no me checa, ¿no? Entonces, sí tener ese cuidado, sí se lo recomendamos, porque sí puede llegar a generar algún tipo de conflicto con el manejo de sus mercancías, ¿no? Hay algunas empresas que no cuentan con sistemas o con infraestructura suficiente como para poder apoyar a los importadores o exportadores en cuestión del coste o el control de sus operaciones. Eso también es muy importante. ¿Por qué? Porque al final del día,
todo lo que sea valor agregado, pues me va a ayudar, me va a dar la tranquilidad y la seguridad de que está mi mercancía en unas manos de acuerdo a mis necesidades, ¿no? La experiencia y la trayectoria yo siempre he dicho que es muy importante porque eso nos va a dar la pauta como para poder tomar una muy buena decisión en la selección de un agente aduanal. Hay agencias aduanales que a lo mejor en nuestro país no tanto porque últimamente nos han generado tanta emisión de patentes, pero hubo una temporada hace unos años, unos 10 años más o menos, no mal recuerdo, en la cual, pues bueno, el SAT emitió patentes y esas, hubo un crecimiento importante de agentes aduanales, pero al año, a los 2 años, prácticamente ya no existía casi alguno de los que habían sido agentes aduanales, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque les faltaba experiencia, porque no tenían un respaldo, un backup que les diera la certidumbre de que estaban haciendo bien las cosas, ¿no? Otra parte que podemos encontrar en las agencias aduanales, hay algunas que nada más son, yo, ¿sabes qué? Yo nada más manejo aduanas internas, no, ¿sabes qué? Yo nada más manejo aduanas fronterizas, no, ¿sabes qué? Yo nada más manejo aduanas marítimas, ¿no? Entonces, también es muy importante que podamos hacer un análisis o un mix para poder hacer una buena selección de una agencia aduanal, ¿no? Ah, pues mira, este tiene tanto fronterizas como marítimas como internas, ¿no? Entonces, esto también nos va a permitir, pues, tener un mayor margen para nuestra operación, ¿no? Sobre todo si somos una empresa que puede llegarnos de diferentes formas de tránsito nuestra mercancía, pues bueno, vamos a poder tener la tranquilidad de que mi propio agente aduanal puede hacer el despacho de las mismas, ¿no? De manera directa. Y que yo podría identificar que justo Palazuelos Hermanos tiene presencia y tiene aduanas de adscripción en varios puntos claves o estratégicos, aduanas para la entrada y salida de mercancía, que obviamente pues es un valor agregado que ustedes dan como empresa y que va muy vinculado a lo que lo dijiste, esa experiencia y esa trayectoria para el sistema y el reporte de sus operaciones vinculado a todas las aduanas de adscripción, pues es una excelente propuesta de valor por parte de Palazuelos Hermanos con la seguridad y la confianza de que es una patente de un agente aduanal y no de un tercero. Es correcto, así es, mi buen Adrián, y sí, siempre hay que buscar esa parte, ¿no? Esa seguridad de yo como importador, yo como exportador, que mi agente, pues bueno, en determinado momento tenga la solvencia moral y técnica para poderme respaldar, ¿no? Vamos a entrar un poquito más en detalle o un poco más de la definición de lo que es un agente aduanal. Pues bueno, es el puente precisamente entre el importador o exportador y los terceros que forman parte de la cadena logística, ¿no? Y dentro de ellos, pues bueno, está la parte de llevar el seguimiento de las operaciones o el registro de las operaciones en cuestión a almacenes, en cuestión a maniobristas, transportistas, o en determinado momento algún otro tercero, como puede ser un agente de carga, ¿no? Para la parte de la notificación de algún embarque o etcétera, ¿no? Entonces, la parte de gestión de trámite ante dependencias también es algo importante en el cual, pues bueno, podemos o tenemos la obligación de presentar lo que la misma autoridad nos requiera, en el sentido de que tenemos que hacer cumplimiento documental y físico de la mercancía. Por eso es también muy importante que dentro de la actividad del agente aduanal haga un proceso o tenga bien definidos sus políticas, sus procesos para que pueda visualizar o tener el contexto de qué momento hay algún tipo de desviación sobre los mismos. Parte del proceso que hace el agente aduanal, por ejemplo, el arribo de una mercancía, puede ser en el sentido de que, bueno, mi mercancía va a arribar, ya sea marítima o aérea o terrestre, normalmente va a arribar a un almacén en el cual pues, se va a resguardar mi mercancía, en la cual posteriormente, después de hacer un procedimiento de revalidación, ya sea de guía o de BL o etcétera, yo voy a poder tener acceso a ella y poder definir si viene correcta, si viene dañada, si viene excedente, si viene faltante, definir qué tipo de mercancía es, la composición de la mercancía, etcétera. Y eso al final también me va a ayudar para poder determinar una correcta clasificación arancelaria.
Entonces, ya ahí ya estoy teniendo un vínculo con el almacén, ya tuve un vínculo con la aerolínea, con la naviera, y posteriormente voy a tener vínculo con las maniobristas y después con el transportista para poder retirar o ingresar la mercancía, ¿no? Y con la autoridad, porque al final del día también si me llega a tocar algún reconocimiento aduanero, pues también tengo que explicarle a la autoridad qué mercancía es la que estoy presentando, qué documentación estoy presentando, anexando junto con mi pedimento, mis facturas, etcétera, 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 ¿no? Los certificados. Parte también de las actividades que hacemos nosotros como agentes aduanales es precisamente el análisis de los documentos previos o se pretende que sea previo al arribo de una mercancía o previo a la exportación de una mercancía, como es la parte de certificados, facturas y los packing lists, ¿no? Por ejemplo, la exportación es muy importante que nosotros cumplamos o que veamos que nuestros clientes cumplan con el complemento de comercio exterior, porque hoy en día es regulatorio para la exportación. Si yo no lo considero, pues bueno, puedo generar o puedo ser acreedor a una multa y aparte de que no pueda salir la mercancía, ¿no? Hacemos también dentro de las mercancías o los previos, podemos llegar a hacer subdivisión de mercancías. Como les mencionaba hace rato, cuando tenemos acceso a los previos, pues bueno, vamos a poder ver que se está cumpliendo con NOMS, con etiquetados o con o recabar información como pueden ser números de series, lotes, etcétera, ¿no? Entonces, sí es muy importante la actividad que hacemos en el sentido de cuando tenemos acceso a la mercancía y que la podemos revisar, en verdad lo vamos a revisar, ¿no? La parte de la coordinación logística que viene siendo ya para la última eslabón de la cadena, que es la salida de la mercancía a través de transporte para llegar hasta el cliente final, ¿no? Esa parte también hoy en día viene con muchas modificaciones, ¿no? Hoy en día la ley ya nos está pidiendo para el próximo mes prácticamente la carta aporte, ¿no? De traslado. Entonces, algo que es muy padre del comercio exterior es que siempre está en constante cambio, siempre no es nada metódico, Es siempre hay muy dinámico. muy dinámico, ¿no? Entonces, eso también es retador y también a nosotros como agentes aduanales nos obliga a estar actualizados, nos obliga a tener la preparación, capacitar a nuestra gente y que al final del día estemos al día, ¿no? Y eso es bastante interesante. Creo que pocas carreras pueden hablar de este tipo de movilidad, ¿no? De aprendizaje, ¿no? Yo siempre digo que los que nos dedicamos a la logística y comercio somos muy apasionados, nos encanta el estrés, nos encanta la adrenalina, el todo urge o el era para antier es clásico en nuestra vida. Y que muy bien lo dijiste, la logística y el comercio siempre están en constante movimiento, siempre son muy dinámicos, nos obligan a las empresas y a su personal a estar capacitados, a estar actualizados. ¿Por qué? Porque entran nuevas reformas, nuevas disposiciones, nuevos cambios que los pasados ya quedan obsoletos. ¿Qué pasa ahora? Pues los tienes que aplicar, los tienes que incorporar a tus procesos y procedimientos, a tus áreas de pricing, a tus áreas comerciales, a tus áreas operativas y que justo eso hace que también pues te sumes a la innovación y a la tecnología, ¿no? Que no seas ya una empresa pues a lo mejor rezagada o que no está actualizada, sino simplemente a esta nueva dinámica global comercial. Y creo que con este alcance de esta vinculación que hiciste con todos los actores de comercio, pues me atrevo a decir que Palacio de los Hermanos no es meramente un agente aduanal, también ya está en ese proceso de transformación a un operador logístico que creo que lo están logrando y lo están consolidando muy bien, porque yo no nada más realizo el despacho aduanal, no. Te ayudo con toda la coordinación logística, con todas las conexiones, con todos los actores que intervienen en ella, pues para brindar literal un servicio puerta a puerta sin ningún problema. Es correcto, Adriancito, y de hecho precisamente nosotros dentro de cadena logística que estábamos presentando ahorita, prácticamente nosotros podemos hacerlo todo. Nacimos como agentes aduanales, más sin embargo en 1982 nos convertimos como agentes de carga. Nuestro presidente o fundador, el contador Félix Palazuelos, quien es reconocidísimo en el ambiente tanto de comercio como de aduanas, tuvo a bien crear la Asociación de Agentes de Carga y pues de la cual somos parte también nosotros, así somos parte de Club de Carga y como otras organizaciones importantes nos hemos ido vinculando
y hemos buscado precisamente hacer esas alianzas comerciales que nos fortalezcan, pero que también generen valor para nuestros clientes y también nosotros generar valor para los clientes de ustedes, ¿no? Entonces, es una relación de ganar-ganar, esa es nuestra filosofía, pensamos en relaciones a largo plazo y creo que lo hemos logrado, ¿no? Tenemos clientes de más de 50 años con nosotros, ¿no? Tenemos clientes de más de 30 años con nosotros trabajando, entonces eso te habla de una estabilidad, de una trayectoria, de una experiencia, de una fidelidad, de un buen nivel de servicio y que hoy en día también nos hemos ido preocupando por ir actualizándonos. Algo que como agentes o como operadores logísticos o como cualquier empresa hoy en día tenemos que empezar a ver hacia el futuro, ver la forma de cómo automatizar nuestros procesos sin perder la sensibilidad de ese contacto de un persona a persona, ¿no? Porque creo que siempre Exacto. eso es bien importante. Siempre es muy, esa calidez, ¿no? El poder platicar con alguien, el poder expresar con alguien las dudas, las situaciones que se te convengan, ¿no? Es muy importante, ¿no? Entonces, para nosotros El trato face to face, ¿no? Que justo creo que en esta pandemia lo aprendimos y lo valoramos. No era lo mismo estar atrás de una cámara que estar en un escritorio, en una sala de juntas, y creo que nos pasó la semana pasada que nos vimos, que vinieron a nuestras oficinas y dijimos, ¿cómo han estado? La charla se fue muy amena y es esa empatía, esa confianza que se da entre los socios comerciales, pues justo lo han mostrado ustedes a lo largo de esta trayectoria laboral, a esta trayectoria empresarial que ustedes tienen como Palacio de los Hermanos. muchas gracias y pues bueno, la idea es seguir creciendo y tener más socios comerciales, ¿no? Precisamente, la vez como dicen, la unión hace la fuerza y yo creo que si todos tenemos esa capacidad de interrelacionarnos y generar ese valor agregado para todos los que somos dentro de un grupo, siempre vamos a tener un valor más, ¿no? Y pues Perfecto. bueno, vamos a continuar un poquito más con esta charla. Espero que está siendo muy amena para todos los que están con nosotros. Y de eso se trata, ¿no? Generar, aportar nueva información o a lo mejor confirmar la que a lo mejor teníamos ahí ya un poco empolvada, ¿no? Ah, sí, cierto, eso es un agente aduanal, ¿no? Ah, sí, cierto, esto hace, ¿no? Entonces, al final del día creo que la información nunca está de más y es padre poder compartirla con ustedes en este tipo de escenarios, ¿no? Me gustaría hablarles la operación aduanera en México. Hay una pregunta que casi todos los agentes aduanales van a hacer a todos sus clientes y es, ¿por cuál aduana llega tu mercancía? Y yo siempre les digo, pues es raro, ¿no? Porque al final del día no tendríamos por qué preocuparnos por qué aduana llega la mercancía si sigue siendo la misma ley aduanera que rige para todas las aduanas. Eso debería de ser, ¿no? En Ya el te mundo vimos. del ser y del deber ser, pero no. Exacto, pero desafortunadamente no es así. En México contamos actualmente con 49 aduanas que están compuestas entre fronterizas, marítimas e internas, ¿no? Dentro de las internas están consideradas las aéreas. De todas maneras, en nuestro país es muy bendecido en el sentido de que puede contar con todos los tipos de tránsito, ¿no? Aéreo, ferroviario, camión, Carretero, marítimo, exacto. Ductos, tenemos ductos para poder hacer ductos. operaciones de comercio. Y la verdad es que la posición de México, geológicamente hablando, es extraordinaria, ¿no? Es un país que le puede llegar de cualquier continente, de cualquier lado, la mercancía y sin ningún problema, ¿no? Entonces, eso es bastante interesante. Pero más allá de esto, creo que también hay unas aduanas que sobresalen obviamente de las restantes. Hay una sobrecarga, por llamarlo así, de cierta forma, en ciertos puertos, en ciertos cruces fronterizos, en ciertos aeropuertos, ¿no? Y parte de ello es también la parte logística, ¿no? Que las ha seleccionado por un tema estratégico, de distancias, etcétera, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, les podríamos mencionar que en el parte de cruces fronterizos, pues yo siempre he dicho que la que parte el queso es Nuevo Laredo, ¿no? Es impresionante la cantidad de transportes que cruzan todos los días de un lado y el otro. Es padrísimo poderse quedar ahí un ratito en el puente y ver qué cantidad de camiones están
y fila y fila y fila y fila y parece que nunca acaban. Y aunado a esta gran aduana, pues bueno, creo que las personas de Nuevo León tuvieron a bien acierto tener ahí a Colombia, que se ha vuelto digamos, la hermanita chiquita de Laredo, que si pasa algo en Laredo, pues bueno, puedes cruzar por Colombia y que eso también ha ayudado mucho en la parte de poder continuar con operaciones. Hubo unas situaciones hace unos años y creo que el año pasado también, este año, perdón, que se nos cayó la aduana de Nuevo Laredo, ¿no? Un huracán llegó, bueno, un viento súper fuerte y tiró y paró operaciones, ¿no? Y ya no sabían ni qué hacer. Entonces, híjole, puedes cruzar por Colombia, vete para Colombia, ¿no? Es muy cercano, entonces eso permitió que continuara la operación de comercio, ¿no? Correcto. El no tener o tener cerrada una aduana al país, a los importadores, a los exportadores, les genera una cantidad impresionante de extra costos, ¿no? Y entonces esa parte de buscar siempre otros tipos de alternativas es muy importante, ¿no? Perdón, ibas a comentar algo, Adriancito, perdón. Sí, justo tengo ayer estaba leyendo un artículo y decían que justo en comparativa con meses, años anteriores, en abril de 2020, la aduana de Ciudad Juárez representó el 52% de las exportaciones de México. Entonces, si bien hay muchas fronteras al norte de nuestro país, hay algunas que concentran, pues justo, y muy bien lo dijiste, el tráfico de mercancías de un punto A un punto B. Colombia, Ciudad Juárez, Nuevo Laredo, y que obviamente son por algunas facilidades y rapidez en términos operativos para la transportación y sobre todo el intercambio de las mercancías. Así es, sí, bastante importantes y creo que ese tipo de ritmo de cantidad de operaciones, pues más allá de poderlas dispersar en otras, yo creo que tienen un gran reto estas aduanas en el sentido de seguir generando mayor infraestructura, puesto que dudo mucho que dejen de operar a esas magnitudes, ¿no? Entonces, y van a seguir creciendo, como la semana antepasada que le pasó a Manzanillo, ¿no? A esta terminal portuaria, que varios transportistas, hubo algún conflicto, hubo paro de actividades y obviamente hasta no una presión por parte de los transportistas, pues los obligaron al retorno de los vacíos en tiempo y forma en un patio externo, a que se agilicen más los procesos para la recolección de la mercancía. Entonces, sí son nuevos cambios también y nuevas demandas que requiere la infraestructura portuaria o terrestre o aeroportuaria, pero que la autoridad lamentablemente pues también no se está focalizando en ella, las está relegando, y pues nuestra cuarta transformación pues sí requiere también atención a ello. Y pues vamos a ver también cómo nos va con el nuevo aeropuerto, ¿no? así es, que posiblemente está por definirse, pero posiblemente sea el nuevo aeropuerto de la aduana 50, ¿no? Entonces, eso también va a representar una nueva infraestructura para los agentes aduanales, una nueva aduana que cubrir, ¿no? Entonces, también es parte de los retos que vienen más adelante y que también los vamos a platicar un poquito más antes de terminar esta pequeña presentación. Perfecto. Y pues bueno, nada más retomar la parte de puertos. Ahí sí se ve una mayor cantidad, un poco más equilibrada. Lázaro Cárdenas surgió como un puerto de apoyo para Manzanillo, sin embargo, pues la parte de delincuencia y de protestas y demás no le ha permitido dar ese brinco como debiera de ser, ¿no? Manzanillo hoy en día sigue siendo parte del 1, el 2 de los puertos más importantes junto con Veracruz. ¿Y por qué? Porque viene la mayoría de la carga que viene de Asia viene a Manzanillo, teniendo la posibilidad de haber llegado a Lázaro Cárdenas, pero por temas socioeconómicos y sociales y demás, pues no se ha podido explotar esa aduana de la manera en que estuvo pensada. Lázaro Cárdenas tiene una infraestructura bastante buena en cuestión a tanto férrea como de almacenes, como de grúas, etcétera, y que desafortunadamente no ha podido tomar o ayudar a Manzanillo a reducir la cantidad de operaciones, ¿no? Manzanillo está súper saturado no de hace un año, no de hace 5 años, ya tiene una saturación de puerto bastante importante ya de muchos años, ¿no? Veracruz, pues bueno, a pesar de la ampliación que se hizo
en años pasados, en el sexenio pasado, pues todavía tampoco ha logrado equilibrarlo. ¿Por qué? Porque a pesar de que, digamos, se hizo este cambio en la infraestructura, pues bueno, algunas navieras todavía no han aportado o han sumado precisamente para utilizar esa nueva infraestructura, ¿no? Entonces, poco a poco se tiene que ir nivelando, poco a poco se tiene que ir equilibrando y pues bueno, va a suceder, ¿no? Dentro de las aduanas más importantes aéreas pues, está el aeropuerto de la Ciudad de México, que es impresionante la cantidad de operaciones que tenemos. Guadalajara, en la cual está creciendo y que también, al igual que Querétaro, hay unos proyectos bastante importantes de carriers en cuestión a hacer almacenes dentro de estos aeropuertos, como puede ser UPS, o en el otro caso que puede ser DHL, que están viendo a futuro en estos aeropuertos, están viendo la importancia y el crecimiento de las operaciones en ellos y que le están apostando precisamente para generar mayor comercio en estas zonas, ¿no? Entonces es bastante interesante y no deberíamos de quitarles el ojo a estas aduanas porque creo que también van a permitir que el exceso de carga que llega al aeropuerto de la Ciudad de México también se pueda empezar a dispersar un poquito en las demás, ¿no? Completamente de acuerdo y creo que Querétaro y el Bajío es una zona geográficamente estratégica donde está teniendo un impulso diversos sectores, automotriz, aeroespacial y que justo también empresas de mensajería courier están estableciendo sus sedes, estos centros de última milla, pues que permiten no concentrar todo en Ciudad de México, sino también en otros puntos, como muy bien lo dijiste. Y es muy importante, la verdad es que aquí, que lo vivimos día a día, yo estoy aquí en la oficina de Aeropuerto de la Ciudad de México de Palazuelos, y los últimos 2 años ha sido un tema que tú ves filas kilométricas de transportistas para el ingreso a la aduana, que para nosotros que estamos dentro de la ruta fiscal de nuestras oficinas, híjole, luego para entrar nos podemos llevar Sí me hasta ha 30, 40 pasado. minutos. Es Que te increíble. tienes que aventar al tráiler para entrar a tu oficina, porque estás justo a la mera entrada de la aduana, ¿no? Entonces, ahí Así es. aviéntate y métete a los trailers. Aventando lámina, literalmente. Sí. Entonces, sí, por favor, ayúdenos, Querétaro, Guadalajara, por favor. A ver si se dispersa un poco esto. Y pues bueno, parte de la importancia de a ciertas aduanas es precisamente por las peculiaridades que podemos llegar a encontrar, ¿no? Hay diferente forma de operar en las aduanas de nuestro país, ¿no? En algunas ya están un poco más automatizadas que otras de plano están como que muy olvidadas, muy anárquicas, ¿no? Casi, las maniobras se hacen con tractores, casi, ¿no? Y es complicado porque al final del día esto pues llega a afectar no a la gente aduanal, sino que al cliente final. ¿Por qué? Porque al final del día los tiempos que nos tardamos en despachar, los costos que se pueden llegar a generar. Entonces es un tema, hay aduanas que cierran muy temprano, ¿no? Y te dicen, mi horario es hasta la hora y hazle como quieras, ¿no? Oye, pero es que le voy a mi horario está a la hora y hazle como quieras, ¿no? Sí, sí. Entonces es complicado, ¿no? Y es algo que también los agentes aduanales tenemos que enfrentar, ¿no? O tenemos que hacer o compartir a nuestros clientes en el sentido de poderlos Sensibilizar. sensibilizar y anticipar también para sus operaciones. Oye, si va a llegar por esta aduana, acuérdate que nada más opera de tal, y nos van a pedir esto, o se van a tener que cubrir estos extra costos porque son propios de la aduana, ¿no? Hay aduanas que nos cobran tickets de seguridad, ¿no? Para ingresar al transporte, ¿no? Dices, híjole, eso como que, ¿por qué, no? Pero bueno, son de manera locales y que al final del día, pues, es parte de, ¿no? Y que tenemos que empezarlo a sumar dentro de los costos si llegamos recurrentemente por esas aduanas, ¿no? Correcto. Entonces sí es... otra, ahí hay aduanas muy chiquitas. Me ha tocado conocer aduanas que son prácticamente una manzana de una cuadra. Y digo, ¿en verdad esto es la aduana? Me dicen, sí. Dije, ok, está bien, ¿no? Y o hay perdón, ¿sí? Que justo es esa diversidad de México, ¿no? Diversidad de zonas donde pues no hay una aduana que realmente cumpla las necesidades. Por ejemplo, Ciudad de México, que sí tiene que ser para este abastecimiento, y hay otras aduanas en ciudades muy pequeñas, pues como bien lo dijiste, de una manzana, ¿no? Que a lo mejor ahí todavía el impulso al comercio exterior pues no es bastante.
Así es. Y eso al final del día, pues también se refleja en el tiempo que puede llegar a tardar una operación, ¿no? ¿No? Entonces, híjole, sí, es bastante complicado. Y es parte también de las diligencias que llega a sortear el agente aduanal, ¿no? Entonces, es parte del show, como dicen por acá. ¿Cómo entendemos las relaciones del agente aduanal con el resto de los actores que forman parte de la cadena logística? Pues precisamente como parte de la cadena logística, un agente aduanal forma parte o es el eslabón más de esa cadena y que su actividad o su seriedad va a permitir una correcta continuación y sobre todo la comunicación que pueda entablar el agente aduanal con los otros participantes es medular como para que todo fluya, ¿no? Que todo vaya sobre el agua, ¿no? Que no se vaya a hundir, que no se vaya a inundar, o sea, es decir, que todo corra como debe de correr, ¿no? Como la logística lo manda, ¿no? ¿No? Y uno de los principios de la logística es tener la mercancía adecuada, en el tiempo adecuado, en el lugar adecuado, ¿no? Entonces, formamos parte de esa cadena y que al final del día es nuestro deber contribuir y generar ese valor, ¿no? Salvaguardar obviamente el patrimonio de nuestros clientes y pues bueno, el evitar y generar ese extra costo. Un agente aduanal tiene que ser más propositivo, tiene que buscar formas de cómo moverse incluso, ¿no? Hay veces que tenemos algunas, pues digamos, prácticas en pro del cliente, ¿no? Como puede llegar a ser el cambio de algún almacén a otro, como a lo mejor buscar alguna negociación con alguna tarifa especial, como a lo mejor pudiera llegar a ser la desconsolidación de un contenedor para cortar demoras. O sea, es decir, hay muchas estrategias que un agente aduanal dentro de su actividad o dentro de su rango de actuación puede llegar a ser, ¿no? Y que al final va a ser siempre en pro del cliente, ¿no? Entonces, Buscar el cómo sí, protegiendo al cliente y salvaguardando la patente, ¿no? Entonces, es este binomio que ustedes tienen que entender y que obviamente pues expresar y externar a su importador o exportador. así es, y que al final también tenemos que darle respuesta a la autoridad, ¿no? Porque, digo, la aplicación de los certificados que sean de manera correcta, ¿no? La aplicación de un EUR, ¿no? De un NAFTA, bueno, ya no se llama NAFTA, pero etcétera, ¿no? Entonces, toda esa parte del cumplimiento regulatorio, la parte del cumplimiento de las normas, oye, compadre, es que fíjate que si traes este tipo de productos debes de asegurar que tenga esto, ¿no? Porque si no, te van a retener tu mercancía, vas a generar más costos, incluso hasta la puedes perder. Esa es parte del know-how que la agente aduanal tiene que compartir con sus clientes, ¿no? Decirle, oye, ¿sabes qué? Este tipo de productos no los traigas, ¿no? O sabes que sí, pero debe de cumplir con esto, con esto, con esto. Asegúrate que desde origen cumpla. Porque cuando Exacto. llegue a México, para hacerlo cumplir, pues te va a generar tiempo, te va a generar costos, te va a generar dinero, o sea, es pérdidas, ¿no? Entonces, esa parte del know-how que tiene la gente aduanal tiene que sí o sí ser compartido con sus clientes, ¿no? Y este know-how, pues tiene que ver con, o sea, la misma palabra está implícita, ¿no? El conocimiento de las regulaciones, el conocimiento de las normas, de las leyes, de qué aplica, de qué no aplica, del pago, de las conexiones con la autoridad. Y creo que Palazuelos Hermanos siempre se ha caracterizado por ello. Cuando platico contigo, con Ceci, pues prácticamente casi que tienen la ley de memoria en la cabeza, se saben ya las clasificaciones arancelarias, por dónde ir, obviamente, para buscar esta estrategia favorable para el cliente. Entonces, este know-how y este conocimiento, pues, de toda la normatividad, con Palazuelos Hermanos, creo que siempre está muy factible, muy actualizado y siempre es una muy buena opción. Lo he comprobado con ustedes. Muchas gracias, muchas gracias. Y como recomendación a todos los que nos ven en este momento, ¿cómo pueden escoger una agencia aduanal, ¿no? ¿O qué les recomiendo que consideren para que puedan seleccionar un agente aduanal, ¿no? Pues bueno, primero que cuente con las patentes propias, como lo decíamos desde un principio, ¿no? Es muy importante que sean patentes que tengan la seguridad de que es el agente el que está realizando el despacho. Que cuenten con infraestructura suficiente y sistemas de información correctos